Bajo una lluvia helada que caía sin tregua sobre Salamanca, una camarera agotada detuvo su vieja furgoneta amarilla al ver a un anciano temblando a un costado de la carretera. No tenía idea de que aquel gesto de humanidad acabaría transformando su destino para siempre. Al día siguiente, ese mismo hombre, propietario del café donde ella trabajaba, sería testigo de cómo la humillaban y la despedían sin razón. Lo que hizo después dejó a toda la ciudad sin aliento. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y tranquilidad. Cuéntame, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia descendía con una tristeza persistente sobre Salamanca, trazando finos hilos plateados entre los arcos antiguos del puente romano. Era casi medianoche y las luces anaranjadas reflejadas en el empedrado daban a la ciudad un aire de pintura antigua suspendida en el tiempo. En medio de aquel escenario, una furgoneta blanca avanzaba despacio, con los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero. Clara Mendoza, vestida aún con el uniforme gris del café, empapado tras un turno interminable, solo pensaba en llegar a casa y recostarse unos minutos antes de que amaneciera. De pronto, distinguió un coche negro detenido junto al camino, con el capó levantado y un hilo de humo escapando lentamente. Bajo la lluvia, un hombre mayor, vestido con un traje completamente mojado, intentaba sin éxito hacer reaccionar el motor. Clara redujo la velocidad y dudó apenas un instante. Salamanca solía ser tranquila, pero a esas horas nadie se detenía por nadie. Aún así, al ver al anciano tiritando, con las manos torpes aferradas a un móvil sin señal, suspiró y bajó la ventanilla. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó alzando la voz entre el estruendo de la tormenta. El hombre se giró sobresaltado. Tenía el rostro pálido y los ojos cansados. El coche se ha detenido, no logro contactar con nadie, respondió con dificultad. Clara desbloqueó la puerta del copiloto. Suba, o va a enfermarse. No puedo dejarlo ahí con este aguacero. El anciano vaciló unos segundos, como si aceptar ayuda de una desconocida le resultara extraño. Finalmente asintió, entró en el vehículo y el olor a lluvia mezclado con gasolina llenó el interior. El viejo calefactor comenzó a zumbar débilmente mientras ella arrancaba. No tenía por qué detenerse, murmuró él, mirando fijamente el parabrisas. Supongo que sí, respondió Clara con una sonrisa leve. No todos los días uno encuentra a alguien en apuros bajo el puente romano. El hombre dejó escapar una risa ronca, sincera. Me llamo Esteban Navarro. Venía de una reunión en Madrid. La tormenta me sorprendió. Ella asintió sin hacer preguntas. Las luces del vehículo dibujaban sombras al pasar frente a las fachadas de piedra dorada. Al cabo de unos minutos llegaron a su pequeño edificio en el barrio de San Marcos. Subieron por una escalera estrecha y húmeda. Ya dentro del modesto apartamento, Clara le ofreció una toalla seca y una taza de sopa caliente. No es gran cosa, pero al menos reconforta, dijo dejándola sobre la mesa. El anciano la miró con una gratitud silenciosa. Hace años que nadie me da algo sin esperar nada a cambio, susurró. Clara se encogió de hombros. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Mientras él bebía despacio, ella extendió su única manta sobre el sofá e insistió para que descansara allí, pese a sus protestas. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero en aquel pequeño piso el silencio era cálido, casi hogareño. Cuando el anciano se quedó dormido, Clara se sentó junto a la ventana, observando las luces lejanas de la catedral reflejadas en los charcos. En su interior sentía una calma extraña, como si aquel gesto sencillo hubiera dado sentido a la noche. Antes de salir hacia el trabajo al amanecer, encontró el sofá vacío, la manta doblada y una nota sobre la mesa. Gracias por verme como a una persona. Guardó el papel en el bolsillo con una sonrisa cansada y salió al frío de la mañana. El cielo aún lloraba una llovizna suave y las calles empedradas parecían suspirar bajo sus pasos. Todavía no lo sabía, pero aquel encuentro fortuito acababa de cambiar el rumbo de su vida. En algún punto de la ciudad, un coche negro se alejaba lentamente y dentro de él, el anciano observaba la nota que había escrito, murmurando para sí. Ojalá más gente recordara que la bondad todavía existe. La lluvia continuó cayendo sobre Salamanca, como si quisiera borrar la distancia entre dos almas destinadas a reencontrarse. El amanecer se presentó gris y húmedo.
Salamanca todavía olía a lluvia reciente y a piedra mojada. Las campanas de la iglesia de San Martín repicaban con pereza, arrastrando su eco entre las calles empedradas. Clara avanzaba deprisa por la cuesta que conducía al Café del Alba, con el uniforme ya limpio, aunque el aire frío volvía a pegarlo a su piel. Había dormido apenas unas horas después de aquella noche tan extraña con el anciano del coche. Todo le había parecido irreal, la tormenta interminable, el abrigo empapado del hombre, el vapor de la sopa caliente en su pequeña cocina. Ahora la realidad volvía a pesarle en los hombros. Su turno comenzaba a las 7, pero el autobús había pasado con retraso. Sus zapatos aún húmedos chirriaban contra el suelo y el frío le mordía los dedos. Apretó el paso, rezando en silencio para que Álvaro, el encargado, no estuviera de mal humor. Cuando empujó la puerta del café, el tintinear de la campanilla la hizo contener el aliento. El interior estaba cargado del olor a café recalentado y pan tostado. Los clientes habituales ya ocupaban sus mesas, los obreros con churros, dos ancianas comentando el clima y un estudiante repasando apuntes entre sorbos de espresso. Detrás del mostrador, Álvaro Serrano la observó con una mueca de desprecio. «Otra vez tarde», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «¿Crees que aquí el tiempo se detiene por ti?» Clara bajó la mirada. «Lo siento, señor». «¿El autobús?» Él la interrumpió golpeando la barra con la palma. «Basta de excusas. Hoy viene el propietario y tú llegas como si nos hicieras un favor». El murmullo del local se apagó. En la cocina, Rosa, la cocinera, se quedó inmóvil con la espátula en el aire. Clara sintió el ardor subirle a las mejillas. Solo fueron unos minutos. Ayer ayudé a un hombre mayor. Su coche se había averiado. ¿Ayudaste?, rió Álvaro con sarcasmo. Claro. ¿Y eso te paga el alquiler? ¿Te da propinas? Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas, otros removieron el azúcar fingiendo no oír. Clara apretó los labios. Llevaba 4 años trabajando allí sin una sola falta injustificada. Había limpiado, servido y sonreído incluso en los días más duros. Pero Álvaro parecía disfrutar convirtiendo su humillación en un espectáculo. «Por favor, señor Serrano», susurró. «No me despida. Necesito este trabajo». Él señaló la puerta con un gesto exagerado. «Fuera. No necesito a alguien que llega tarde y encima se cree una santa». Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Solo se escuchaba el chisporroteo del aceite en la cocina y el golpeteo suave de la lluvia contra los cristales. Clara se quitó el delantal con manos temblorosas y lo dejó con cuidado sobre la barra. Miró a Rosa, que le devolvió una mirada triste e impotente. «Ha sido un placer trabajar contigo», murmuró Clara. Nadie respondió. La joven salió del local con el corazón encogido. Afuera, la llovizna seguía cayendo fina y constante, envolviendo la ciudad en una neblina azulada. Caminó sin rumbo hasta la esquina, observando su reflejo en un charco, una mujer joven, cansada, pero con la dignidad intacta. Dentro del café, Álvaro se acomodó la corbata frente al espejo y murmuró satisfecho. «Perfecto. Justo a tiempo para impresionar al dueño». Nadie advirtió que, en ese mismo instante, un coche negro se detenía lentamente frente al Café del Alba. Tras el cristal empañado, unos ojos grises observaban la escena con atención. Don Esteban Navarro vio cómo la joven se alejaba bajo la lluvia, la misma que la noche anterior lo había salvado del frío y de su propia soledad. Sacó del bolsillo la nota que había dejado sobre la mesa y la desplegó. Las palabras sencillas parecían brillar bajo la luz húmeda del amanecer. «Gracias por verme como una persona». El anciano apretó el papel entre los dedos, luego alzó la vista hacia el cartel del café, ya descolorido por los años. «Así que aquí trabajas, Clara», murmuró con una mezcla de tristeza y determinación. El motor volvió a rugir y el coche se perdió entre las calles estrechas. Dentro del local, Álvaro seguía pavoneándose ante los clientes, ignorante de que su arrogancia estaba a punto de derrumbarse. Porque el destino, igual que la lluvia, siempre encuentra la manera de regresar. Y aquella gota de bondad que Clara ofreció sin esperar nada a cambio, estaba a punto de volver hacia ella multiplicada.
El sol logró abrirse paso entre las nubes a media mañana, iluminando tenuemente el interior del café del alba, que empezaba a llenarse de murmullos. Afuera, el aire aún conservaba ese olor a piedra mojada y pan recién horneado. Dentro, el vapor del café subía en espirales lentas, mezclándose con el tintinear constante de cucharillas y el crujido suave del suelo de madera. Álvaro Serrano caminaba inquieto detrás de la barra, recolocando servilletas, moviendo tazas sin necesidad y revisando una y otra vez que todo estuviera perfecto. Su camisa blanca brillaba demasiado bajo la luz amarillenta del local. Ese día, el propietario, al que casi nadie conocía en persona, había anunciado su visita. El rumor había corrido por todo el barrio desde hacía semanas. «Vamos, Rosa, que esto reluzca», ordenó Álvaro con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el temblor de sus manos. «Hoy es nuestra gran oportunidad». Rosa lo observó con cansancio mientras secaba los vasos. «Nuestra», murmuró sin levantar la vista. «Ya sé quién se llevará el mérito si todo sale bien». A las 12:30 en punto, la campanilla de la puerta sonó. El sonido metálico cortó el aire como una nota sostenida en una sala en silencio. Un hombre alto, de cabello plateado, entró con paso tranquilo. Llevaba un abrigo oscuro aún perlado por la humedad y sostenía un paraguas cerrado en la mano. Su mirada serena recorrió el local con atención, deteniéndose en los rostros, en los detalles, en aquello que no se ve a simple vista. Álvaro se apresuró a acercarse, estirando la espalda. «Don Esteban», exclamó con entusiasmo ensayado. «Es un honor tenerlo aquí. Todo funciona de maravilla. Servicio rápido, clientes satisfechos, verá que no hay fallos». El hombre lo escuchó sin interrumpir, los ojos grises observando cada gesto, cada palabra. Había en su expresión la calma de quien ha vivido demasiado como para dejarse impresionar. Finalmente habló con voz grave y pausada. «¿Y la joven que trabajaba aquí ayer por la mañana?». Álvaro parpadeó, fingiendo sorpresa. «¿Clara Torres?». «Ah, tuve que despedirla. Llegaba tarde, poca disciplina. No era la imagen que queremos proyectar». Durante un segundo, nadie respiró. Rosa bajó la mirada, pero el leve temblor de sus manos la delató. Don Esteban lo notó y se volvió hacia ella con una amabilidad inesperada. «¿Es cierto eso, señora?», preguntó con suavidad. Rosa tragó saliva. «No, señor. Clara era la mejor de todas. Puntual, trabajadora, amable con todos». No se atrevió a mirar a Álvaro. Él soltó una risa breve y forzada. «Ya sabe cómo son algunos empleados, siempre exageran». Don Esteban avanzó despacio hasta quedar frente a él. El murmullo del local desapareció por completo. «Usted la despidió esta mañana, ¿correcto?», preguntó sin elevar la voz. «Así es. Por causas justificadas». El anciano asintió lentamente, acariciando el mango del paraguas. «Entonces llámela. Ahora mismo». Álvaro palideció. «No hace falta molestarla, señor». «He dicho que la llame», repitió don Esteban. Su tono fue firme, inapelable. Rosa dejó caer el trapo al suelo. Un silencio espeso llenó el café. Afuera, las nubes se abrieron apenas un instante y un rayo de luz cruzó el ventanal. 5 minutos después, la campanilla volvió a sonar. Clara apareció en la puerta con el uniforme arrugado y el rostro confundido. Había venido porque Rosa la llamó sin explicaciones. Al verla, don Esteban sonrió con calidez. «Señorita Torres», dijo acercándose. «Usted me ayudó anoche cuando nadie más lo habría hecho. No sabía que trabajaba aquí, ni que este lugar llevaba mi nombre». Álvaro lo miró sin comprender. ¿Su nombre? Don Esteban lo ignoró. «Ayer, cuando la tormenta me dejó varado en la carretera, pensé que sería una noche cualquiera. Pero su gesto me recordó algo que creí perdido, que la bondad aún existe». Se giró hacia todos. «Por eso, a partir de hoy, Clara Torres no solo recupera su puesto. Desde este momento será cogestora de este café». El murmullo estalló en aplausos espontáneos. Rosa sonrió con los ojos húmedos. Clara permanecía inmóvil, sin palabras. «Pero, señor, yo», balbuceó. «Se lo ha ganado», la interrumpió él. «Este lugar necesita personas como usted».
Álvaro dio un paso atrás, pálido, con la boca entreabierta. Don Esteban lo miró por última vez. Quiso impresionarme, señor Serrano. Y lo logró, pero no de la forma que esperaba. Las campanas de la catedral marcaron la 1. Clara levantó la vista hacia la ventana y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Comprendió que la lluvia de la noche anterior no solo había limpiado las calles, también había cambiado su destino. Los días que siguieron trajeron una calma distinta al café del alba. No era solo silencio ni rutina, era una paz nueva, casi palpable. Clara fue adaptándose poco a poco a su nuevo rol. Revisaba cuentas, hablaba con los clientes habituales y cada mañana saludaba a don Esteban con una sonrisa sincera que ya no parecía forzada. Bajo su dirección, el ambiente del local cambió por completo. Ya no había gritos ni humillaciones. Las propinas comenzaron a aumentar y en el barrio empezó a correrse la voz de que aquel café era distinto, un lugar donde uno podía sentarse sin prisa y sentirse respetado. Pero no todos compartían esa tranquilidad. En la cocina, Álvaro Serrano fregaba platos con movimientos bruscos. Había sido relegado al turno nocturno, encargado solo del cierre. Cada vez que veía a Clara firmando documentos o revisando proveedores, el rencor le ardía como sal en una herida abierta. ¿Todo bien, Álvaro?, le preguntó ella una tarde con naturalidad. Perfectamente, señora Torres, respondió él con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Solo quiero que el negocio funcione. Clara asintió. De verdad creía que el tiempo podía suavizar las asperezas, que todos merecían una segunda oportunidad. No vio cómo, noche tras noche, Álvaro se quedaba unos minutos más después del cierre, revisando la caja registradora y anotando cifras en un cuaderno que ocultaba bajo el mostrador. Rosa empezó a notar detalles extraños. Los números no cuadran, susurró una tarde mientras contaban la recaudación. Falta dinero. Clara revisó las hojas una y otra vez. No mucho, pero falta, quizás sea un error de cambio, dijo intentando convencerse. Mañana lo reviso con calma. Pero al día siguiente volvió a ocurrir. Primero 50 euros. Luego 70. Siempre pequeñas cantidades, lo suficiente para pasar desapercibidas. Un nudo comenzó a formarse en el estómago de Clara. Aquella noche, cuando el café ya estaba vacío y la lluvia volvía a golpear los cristales, don Esteban la encontró sentada frente a la barra, rodeada de papeles. ¿Te preocupa algo?, preguntó apoyando la mano sobre el mostrador. No estoy segura, respondió ella con la voz cansada. Alguien está manipulando las cuentas, pero no sé quién. El anciano la observó con serenidad. Entonces buscaremos la verdad sin ruido, dijo. La honestidad no teme a la luz. Esa misma noche, con ayuda de un viejo amigo, instaló discretamente una pequeña cámara enfocada a la caja principal. Nadie más lo supo. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Álvaro cumplía su rutina con una amabilidad exagerada. Pero algo en su forma de moverse delataba tensión, vigilaba cada gesto de Clara, cada paso. Una tarde lluviosa, Rosa observó a Clara mirando por la ventana, absorta. A veces pienso que la gente cambia, dijo Clara. Que el cariño y la confianza pueden limpiar el corazón. Rosa suspiró. Y otras veces, hija, creo que solo la lluvia lo hace. Esa frase quedó flotando en el aire mientras apagaban las luces. Afuera, Salamanca se cubría de neblina y el sonido del agua llenaba las calles. Dentro, la cámara oculta parpadeó una vez antes de fijar su mirada metálica en la caja registradora. La noche cayó pesada. Álvaro cerraba solo. Esperó unos minutos, escuchó la lluvia, miró hacia donde creía que estaba la cámara, y sonrió con desprecio. ¿Creíste que podías quitarme lo que es mío?, susurró. Abrió la caja con destreza, separó billetes y los guardó en su chaqueta. Luego cambió la hoja de control por otra falsificada, imitando la letra de Clara. Antes de irse, se miró al espejo. Mañana veremos cómo explicas esto, Santa. La cámara grabó cada segundo. A la mañana siguiente, el café estaba lleno. El murmullo era más denso de lo habitual. Rosa se acercó a Clara con el ceño fruncido. Faltan casi 200 euros del cierre de anoche. Clara sintió que el corazón se le encogía.
Eso es imposible. Álvaro apareció entonces con aire triunfal. No hace falta discutir, dijo mostrando el cuaderno. Aquí está la prueba. Clara reconocía la letra, pero no la intención. Esto está manipulado, dijo con firmeza. ¿Y quién lo haría?, replicó él cruzándose de brazos. En ese instante, la puerta se abrió. Don Esteban entró acompañado de un hombre con traje y maletín. Vamos a ver algo todos, anunció con calma. La verdad no se esconde para siempre. El ordenador se encendió. Las imágenes hablaron solas. El silencio fue absoluto. Eso es falso, gritó Álvaro. Es una trampa. Don Esteban no alzó la voz. Intentaste destruir a quien me salvó la vida, dijo. Y te destruiste tú solo. Dos agentes se acercaron. Álvaro no resistió. Clara bajó la mirada, con las manos frías. No quería que terminara así. A veces el destino limpia con lluvia, respondió don Esteban. Tú solo resististe. Durante las semanas siguientes, el café del Alba recuperó su ritmo, pero algo había cambiado para siempre. No era solo la ausencia de gritos o tensiones, era una sensación nueva, como si el lugar respirara distinto. Clara volvió a sonreír con naturalidad, aunque en sus ojos permanecía la huella de quien ha atravesado una tormenta y ha salido de pie. Los clientes habituales comenzaron a notar la diferencia. El trato era más humano, el ambiente más cálido. Se hablaba de aquel café como de un refugio, un sitio donde uno podía sentarse sin miedo a ser juzgado. Don Esteban observaba todo desde su mesa cercana al ventanal, con la satisfacción silenciosa de quien sabe que ha hecho lo correcto. Una noche, cuando el local cerró y la lluvia regresó con su murmullo constante, Clara se quedó sola frente a la ventana. Las luces se reflejaban en el pavimento mojado como pequeñas estrellas caídas. Algunas tormentas hay que atravesarlas, susurró. Las demás se disuelven solas. Don Esteban, que había escuchado desde el fondo, asintió sin decir palabra. Pasaron los meses. Salamanca amaneció una mañana bañada por una luz suave. Las fachadas doradas brillaban tras la lluvia nocturna y el aire olía a pan recién hecho y café tostado. En la Plaza Mayor, los turistas llenaban las terrazas, ajenos a la historia que había transformado un pequeño local del barrio de San Bernardo. El antiguo cartel ya no estaba. En su lugar, un nuevo letrero colgaba sobre la puerta: Café Día de Lluvia. Dentro, las mesas relucían, la música sonaba suave y el murmullo de los clientes se mezclaba con las risas del personal. Detrás de la barra, Clara anotaba pedidos con la seguridad tranquila de quien ha aprendido a vencer sin endurecer el corazón. En su delantal, dos iniciales bordadas en hilo dorado, C y E. Don Esteban la observaba desde su mesa favorita. Había envejecido un poco más, pero su mirada transmitía una paz profunda. En Clara veía algo más que una empleada, veía a la familia que la vida le había arrebatado demasiado pronto. Nunca imaginé que un simple café pudiera cambiar tantas cosas, dijo con una sonrisa. Ni yo, respondió Clara. Supongo que la bondad se contagia, como el aroma del café. Don Esteban asintió y sacó una carpeta. Por eso quiero que esto quede en tus manos. No como favor, sino como justicia. Dentro había documentos legales y una llave dorada. Desde hoy, eres mi socia. Este lugar es tan tuyo como mío. Clara se llevó una mano al pecho, incapaz de hablar. El personal aplaudió entre lágrimas. Rosa la abrazó con fuerza. Te lo ganaste, hija. Nadie más lo merecía. La mañana transcurrió entre sonrisas, brindis y gratitud. Salamanca parecía acompañarlos. Al caer la tarde, Clara salió a tomar aire. Bajo el resplandor de un cartel cercano, vio a un hombre de espaldas limpiando parabrisas con movimientos lentos. Álvaro Serrano. Más delgado, más cansado. Dudó un instante. Luego se acercó y le extendió un pequeño sobre. Tu nombre está dentro. Ábrelo cuando estés listo. Él lo tomó sin decir palabra. Minutos después, al abrirlo, encontró un comprobante de donación a un comedor social y un cheque a su nombre, junto a una nota escrita a mano. Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo tuve la mía. Sus labios temblaron. En el café,
Clara colgó el cartel de abierto y sirvió la primera taza de la noche a un anciano que buscaba refugio del frío. Buenas noches, dijo con una sonrisa. Bienvenido al café día de lluvia. Aquí la bondad se sirve primero. El hombre sonrió. Entonces creo que he llegado al lugar correcto. La campanilla sonó una vez más. Afuera, Salamanca resplandecía bajo un nuevo amanecer, envuelta en luz, perdón y nuevos comienzos. Antes de irte, detente un segundo. Esta historia no es solo sobre lluvia, café o destinos que se cruzan. Es sobre lo que ocurre cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. María no tenía dinero, poder ni garantías. Solo tuvo valentía y compasión, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Ahora te pregunto a ti, si hoy te encontraras con alguien en apuros, ¿ayudarías, incluso sin saber qué pasará mañana? Si crees que el mundo necesita más gestos como este, comparte esta historia con alguien que esté pasando por un momento difícil. Y si alguna vez la vida te enseñó que la bondad regresa cuando menos lo esperas, dale like y suscríbete, porque aquí seguiremos contando historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que aún queda humanidad. A veces, un solo acto de bondad puede cambiar una vida entera. Y hoy, puede empezar contigo.